En la lección de hoy vamos a hacernos una pregunta, o más bien vamos a ser confrontados con una pregunta que nuestro Señor Jesús hizo a sus discípulos, a dos de ellos. ¿Puedes beber mi copa? Ya hablaremos en detalle sobre esto porque parece que los discípulos todavía no logran captar las enseñanzas de Jesús y todavía hay cosas en su corazón que deben ser cambiadas, transformadas. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude. Querido Padre, necesitamos tu Espíritu Santo porque nos pasa exactamente igual que los discípulos. Tenemos tu palabra, la estudiamos, hemos sido instruidos en ella y a veces todavía albergamos cosas en nuestro corazón que no están en armonía con tu reino. Pero ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a Marcos 10 porque estamos estudiando, recuerden, este hermoso evangelio y estamos en la sección de las instrucciones de nuestro Señor a sus discípulos. Y aquí en Marcos 10, desde el verso 32, dice de la siguiente manera: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante y ellos asombrados lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, yo me detendré en este versículo, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pastor, aquí el Señor Jesús y la narración que nos va contando Marcos nos muestra que Él ya está encaminado a Jerusalén. Es decir, está ya llegando el momento en que va a cumplir el objetivo por el cual ha venido a esta tierra. Y en medio de esto se encuentra con que sus discípulos parece que no quieren escuchar las lecciones que Él les está dando. No, porque cuando uno no quiere escuchar algo es fácil ignorarlo. Y parece que eso es lo que está pasando aquí. ¿Por qué es tan importante que nosotros estemos atentos a lo que está sucediendo aquí? Porque nos puede pasar a nosotros que no querramos escuchar las lecciones de Jesús. Bueno, esta narración tiene también muchas claves en las cuales podemos ver que aquí había un momento de tensión bien interesante, que dice que iban por el camino y Jesús iba delante y ellos lo seguían, o sea, iban atrás. Ya hemos leído otras historias donde los discípulos van adelante de Jesús porque van discutiendo y Jesús va atrás. Normalmente Jesús andaba tal vez en medio de ellos, pero hoy quien va adelante es Él, va solo, va callado. Su rostro refleja digamos, tal vez agonía, o refleja toda esa tensión de lo que él sabía que le iba a suceder. Aquí yo quiero decir algo que puede ser muy útil, lo que se habla, aprender a leer el lenguaje corporal. Sabe que las personas, sea que si lo evitan, o si una persona tiene su rostro decaído o enojado, y uno tiene que aprender a ver las claves. Aquí los discípulos, cuando dice lo seguían con miedo, significa que ellos vieron algo en Jesús, sí. Alguna conducta en su rostro, vieron algo que no era habitual. Pero es que Jesús en ese momento tuvo una reflexión de lo que le estaba esperando a él, y se lo dice. De hecho, aquí añade detalles que no estaban en las ocasiones anteriores, donde él ya previamente les había hablado acerca de lo que iba a padecer, y lo tenemos en el versículo 34. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán,
lo matarán, pero al tercer día resucitará. Bueno, creo que aquí tenemos unos detalles. ¿Cómo Jesús sabía que lo iban a escupir? ¿Cómo sabía él que lo iban a azotar? Es bien interesante. Aquí nosotros podemos ver entonces que la muerte de Jesús no fue algo que él no supiera, no fue algo accidental en su vida. Fue algo que tenía que suceder, que era necesario y que Jesús estaba plenamente consciente de que iba a suceder. A veces uno dice, bueno, si yo hubiera sabido que irme por ese camino me iba a pasar esto, no voy. No voy, me voy por otro lado. Jesús sabía muy bien, con detalle, lo que le iba a suceder, pero aún así, él eligió seguir el camino. Y damos gracias a Dios que él eligió hacerlo, porque amén, si no, estuviéramos completamente perdidos. Pero es algo que vale la pena meditar y agradecer el gran amor de Cristo Jesús. Creo que son unas lecciones que estoy destacando que están ahí en la lectura, lo que es aprender a leer gestos, actitudes, rostros, nos ayuda para saber cómo poder ayudar a otra persona o más o menos cómo está el ambiente y qué es lo que está pasando, claro, en una situación dada. Y lo otro es que aunque Jesús estaba muy bien advertido, digámoslo de esa manera, de lo que le iba a suceder, a pesar de eso, él fue. Pero otra cosa que destaco más de esta sección para continuar, pero al tercer día, pero, dice él, al tercer día resucitará. Amén. Jesús sabía que había un triunfo al final, que había una victoria. Y esto para los lectores de Marcos que estaban pasando por persecuciones, por martirios, y para todos los cristianos de todas las épocas, ha sido un gran aliento el saber, sí, vamos a sufrir, podemos pasar esto, pero hay un escape, pero hay una salida, pero hay un final feliz. Esa es la esperanza que tiene el cristiano. Y mi hermano, yo le digo, vamos a pasar prueba, imposible no pasarla, pero recuerde, este es un pero positivo, los peros a veces siempre se ponen como algo negativo, pero aquí hay uno positivo, pero al tercer día resucitará. Jesús también era consciente de su victoria final y eso le ayudaba para seguir adelante. Pero nuevamente, este es un pero negativo. Los discípulos lo que hacen es salir por la tangente e ignorar los temas que consideran espinosos. Y bueno, tanto lo ignoran que comienzan de nuevo con esto. Dos de ellos, Santiago y Juan, o Jacobo, es el mismo Santiago, a querer lugares de primacía. Aquí en el texto nos dice que son Santiago y Juan, en otro de los relatos dice que su mamá incluso se involucró en este pedido. Y luego la reacción de los otros 10 se enojan porque se les adelantaron a ellos. Pastor, ¿cómo se habrá sentido el Señor Jesús después de que ya les enseñó quién es el más grande en el reino de los cielos, que ahora tiene que volver a repetirles esto porque parece que, no sé si voluntariamente o qué decirlo, están ignorando las enseñanzas que ya han recibido? Mire, yo no sé si a los discípulos les estaba pasando lo que nos pasa a nosotros, que somos bien selectivos para escuchar, sí, porque Jesús está diciendo, me van a escupir, me van a azotar. En esa cultura, escupir era más que solo, bueno, aún ahora tal vez, escupir a alguien es una afrenta, sí, es realmente humillar a una persona y mucho más en esa cultura. Y Jesús dice, me van a escupir, me van a hacer esto. Ellos eso lo pasan por alto, pero como él había dicho, lo mencioné, pero al tercer día resucitará la gloria otra vez. Entonces se agarran de ahí y ya cuando él menciona la posibilidad de victoria, vienen los pobres, Jacobo y Juan, espiritualmente pobres porque ellos no estaban viendo las cosas como Dios ve y le hacen una petición audaz a Jesús, que aunque lograron convencer a la mamá que hablara por ellos, pero al final Jesús vio que era un asunto de ellos y por eso él se dirige a ellos y cuando dice victoria, gloria, ellos vienen e inmediatamente hacen la petición porque creen que alguien más ya se les está adelantando y ellos pensaban, bueno, Pedro está en la línea, está en la fila de espera también y Jesús ya le ha dicho hace unos días atrás en Cesarea de Filipo, bienaventurado Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre. Y dicen, ya Pedro nos va ganando la delantera. Sí. Así que
mejor digámosle de una vez por todas qué es lo que queremos. ¿Cuánto Jesús realmente tiene paciencia con nosotros? Él dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Sabe qué? Bien interesante, porque cuando Jesús murió, a su derecha y a su izquierda habían personas. Sí. Están los que se han llamado los ladrones o los malhechores, y precisamente uno a su derecha, uno a su izquierda. Y Jesús vio eso cuando ellos le dicen a la derecha y a la izquierda. Y Jesús dice, dentro de unos días ustedes van a ver cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Pero es en una cruz, no en un trono. Porque ellos pensaban que era el trono. Pero Jesús quiere abrir su visión espiritual y les dice, mire, ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo. La derecha y la izquierda son cruces, no son tronos como ustedes piensan. Eso viene después. Primero, antes de la gloria, tiene que venir el sufrimiento, el sacrificio. Solo hay dos caminos en la vida cristiana: o el camino del sacrificio o el camino de la autogratificación, del egoísmo, que era lo que ellos estaban manifestando en ese momento, a tal punto que los demás se molestaron también y comenzaron a decir, bueno, estos se nos adelantan. Aquí tal vez hay otra lección, hermano Gerson, y que la petición de ellos, de un lugar, de un honor, provoca en los demás también ese mismo deseo. O sea, cuando en una organización, cuando en una institución, cuando en una iglesia, en una familia, hay esa búsqueda del poder, aún aquellos que tal vez no estaban pensando en eso, se les despierta, porque el pecado engendra pecado. Tremendo, tremendo esto. Termino con lo que dice el Señor Jesús, porque las palabras de Jesús al final deben hacer eco en nosotros. En el verso 42, hasta terminar esta parte, dice, pero Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pastor, el llamado vuelve a ser, hay que servir. ¿Cómo podemos servir de tal manera que en nuestro corazón mantengamos siempre la actitud y el espíritu correcto, que es lo que nos está pidiendo el Señor? La ética cristiana es el amor y el servicio por amor. No servilismo, nunca hay que confundir, como usted es cristiano, entonces, mire, venga a barrerme aquí porque yo no quiero barrer, está muy sucio. No está hablando de servilismo, está hablando de servicio, donde se atiende las necesidades de los demás, pero se hace por amor, es la ética cristiana. De hecho, hoy se habla mucho en las organizaciones de el liderazgo siervo, el líder siervo. Se habla mucho de eso. Ya Jesús estaba poniendo las bases aquí de lo que es ser un líder siervo, y dice, no es para buscar tu beneficio, para ver cómo puedes estar mejor que los demás, sino para servir, porque tú tienes que interesarte en las necesidades de las demás personas. De hecho, aquí también, dejando un poquito el tema de la ética cristiana, Jesús hace un anuncio y es la razón de su muerte. Aquí hay una revelación que yo creo que hasta este momento él no la había hecho, y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sí, ahí está lo del liderazgo, sino para servir, y pudo haber terminado allí y estaba bien la frase, pero añadió, y para dar su vida en rescate por mucho. Aquí está la muerte sustitutiva. Jesús muriendo en nuestro lugar. Esto es un gran concepto en la vida cristiana, en el plan de la salvación, en la razón del porqué de la muerte de Cristo, y es otra cosa que nos deja allí. Pero regresando, hermano Gerson, es que solo hay dos caminos, el de sacrificio o el del egoísmo. El del sacrificio por amor y de servicio, porque para servir a veces hay que sacrificarse, pero hacerlo por amor, o el del egoísmo, de la autogratificación, de la autoglorificación, que me vean a mí, que vean que yo soy más grande que los demás. Creo que como discípulos nosotros
enfrentamos lo mismo hoy también. Y necesitamos que nuestra visión, como usted también lo había declarado al principio, espiritual, pueda ser mejorada para ver las cosas en la verdadera perspectiva como Dios lo ve. Amén. Así que, pastor, queremos que ahora nos ayude a orar por nosotros que estamos estudiando esta lección, para que el Señor pueda ayudarnos a tener una perspectiva diferente y que podamos imitarlo a Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar estas lecciones. Nuevamente, Señor, pedimos que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios, sino que se humilló y tomó la forma de hombre, de siervo, y murió la muerte de cruz. Te damos gracias porque tenemos nuestro modelo supremo. Ayúdanos para que en nuestra vida el amor y el servicio puedan ir siempre juntos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.